Bueno, hablando de arroz, hablando de harinas, justamente, el tema de hoy, el título de lo que vamos a hablar es la moda de dejar de comer harinas, especialmente la harina de trigo. La gente ya no come harinas, sobre todo de trigo. ¿Qué está pasando? ¿Está bien o está mal? ¿Quiénes pueden hacerlo y quiénes no? Digo, o todos podemos hacerlo. Bueno, eso lo vamos a preguntar a Patricia Ginar. Hola Pati, chicos. ¿cómo estás? Hola, Pati. Muy bien, caraturista, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tema, no? Sí, un tema que es interesante aclarar algunos conceptos que están muy turbios, ¿no? Porque esto tiene que ver como parte de la moda también. Y entonces la gente se adhiere a una moda y cae en un fanatismo, ¿no? Sin tener la patología de base, que es el celiaquismo. Claro. Y entonces siempre todo fanatismo separa. Y se para también en el cuerpo. Claro. Afuera, en la sociedad y en el cuerpo. De darle al cuerpo, ¿no? Cuando dejamos de consumir, digerir harinas. El tema es que vos decís, lo que pasa es que empezamos a escuchar en el de al lado, che, a mí me dio re buen resultado, che, cambió mi cuerpo, che, cambié mi estilo de vida, me siento mucho mejor, entonces bajé de peso, me siento bien liviana, entonces... Como siempre, adoptamos lo que a otro le hace bien como si a nosotros también nos fuera a hacer bien. Entonces, exactamente eso uno compra y dice, yo también dejo las harinas y listo. Hay verdades y hay mentiras. Verdades y mentiras. Por lo pronto, entre verdades y mentiras, tenemos una encuesta que está vigente ahí en el 9.com. Miren, ahí está la portada que nos ayuda a preguntarte, ¿crees que es sano dejar de consumir harinas de trigo? Sí, no y... Durante un tiempo. Durante un tiempo. Mira cómo come esas tres opciones. El GIF, hay un GIF comiendo. Me llama mucho la atención el GIF, honestamente a mí, me distrae. No sé si la producción puede ver esto, pero a mí me distrae el GIF. En un esfuerzo de producción. Hay un esfuerzo. Hemos comprado un GIF. Bueno, respondenos en este rato a esta encuesta en el 9.com, www.el9.com. Acordate, el 9 es, como está ahí en el graph, ¿no? Con letras, ¿sí? Y vemos enseguida cuando va la charla con Patricia Giner, qué es lo que te pareció. Estamos con Patricia Giner, médica naturista antroposófica. Sí. Con esta mirada tan integral que tiene, hoy le dijimos, queremos hablar del tema de las harinas de trigo, particularmente, ¿no? Se pone de moda. Empieza el vecino, la amiga, el amigo, el pariente, y no sabes lo bien que te hace y vos le das también y se impone como una moda de repente. Sí, actúa como un elemento multiplicador. Claro. O sea, la dieta sale una dieta de moda. Sí. Fundamentalmente lo que es la dieta paleo, que está muy buena para algunas situaciones. ¿Cómo es? ¿Cuál es eso? Pero no, yo voy a hablar de las harinas de trigo, que es justamente sin gluten. Lo que pasa es que vos decís, por ahí hay una receta, a veces ni siquiera es la receta, o no es que hay una dieta, es copiar y sacar, copiar lo que hace el otro y sacar harinas nada más. No es que si hay una dieta que hoy me comeré esto, mañana, no, simplemente a lo que venís haciendo, quitarle las harinas. Primero hay que saber qué es el gluten, ¿no es cierto? Que es el gluten es una proteína y actúa como enzima y que está formado por gliadina y glutenina. Y que justamente es la glutenina lo que le da esta consistencia elasticosa. Yo no sé si recuerdan, porque ustedes son muy jóvenes, pero... Gracias, Patricia, gracias, Patricia. Pero en la década de los 80, ¿no es cierto? Hubo como una fiebre de las famosas milanesas de gluten. Sí, totalmente. Que inclusive se podían hacer en casa con 1 kilo de harina, uno hacía con agua, iba lavando el almidón, sacando el almidón, y esto quedaba una masa que era consistente, elasticosa, ¿no es cierto? Y de ahí las aplanaba, cortaba y sacaba las milanesas. Después se vino la milanesa de soja, mucho más acá, pero también fue la moda en un momento. Pero el tema es el siguiente, que el cuerpo necesita el gluten normalmente, como necesita como necesita todos los componentes que hay en una dieta que se ofrece así general, pero hay situaciones especiales donde el gluten realmente es un problema serio. ¿Cuál es esta situación únicamente especial donde el gluten es un problema serio? En una enfermedad autoinmune como es el celiaquismo, que justamente hay una imposibilidad de transformar el gluten, entonces modificando la dieta y sacando el gluten la persona mejora muchísimo, porque al ser una enfermedad autoinmune tiene un efecto sistémico. Sistémico quiere decir que afecta a todo el organismo, desde el sistema nervioso hasta la parte metabólica, hasta lo cardiocirculatorio. Patricia, ¿y nada reemplaza ese gluten en el caso de
los que conviven con la celiaquía, ¿no? En realidad hay un montonazo de oferta dentro de los alimentos que sacando el gluten, claro, ¿no es cierto? O sea, hay muchísimo alimento. Entonces, básicamente lo que se habla del gluten es que el gluten lo contienen algunos cereales, especialmente el trigo, pero por un motivo muy especial, y la cebada y el centeno, que son, desde nuestra mirada, los 3 cereales que contienen mucha concentración de luz. Son componentes lumínicos, por eso en un niño es importante también el aporte de trigo o de cereales, estos niños que no tienen problemas de cereales, porque un moderado aporte de estos cereales hace que el sistema inmunológico funcione muy bien, responda muy bien y uno esté menos cansado, ¿no? Se ha hecho un estudio en niños en las escuelas, o sea, justamente el niño que tiene un leve aporte de gluten funciona mucho mejor y está más despierto. Pero si las dejo, ¿qué consecuencias puede tener? Si las dejo, digo, la verdad es que hoy, a ver, también es cierto que muchos famosos la han dejado y están transmitiendo hoy en día es eso, ¿no? Que adelgazan más rápido, que están mucho más saludables. Totalmente. Hay consecuencias si, ponele, yo que no soy celíaco, las quiero dejar. Vos la podés dejar un cierto tiempo, pero no totalmente. Yo voy a dar una opinión desde lo médico, ¿no es cierto? Porque hay mucha divulgación y hay libros y hay gente que se ha llenado los bolsillos en función de sacar libros y entonces la gente sigue, porque siempre se busca una guía, ¿no? Y es muy importante que la persona que decide sacar el gluten de su dieta va a funcionar mejor, sin lugar a dudas. Sobre todo aquellas personas que tienen cierta intolerancia al trigo, que es otra historia que no es el celiaquismo. Hay personas que tienen intolerancia al trigo, que esto se mide más haciendo un control de la inmunoglobulina E. Y hay como un déficit de inmunoglobulina E y entonces tienen intolerancia, sensibilidad al trigo. Bueno, pero entonces, la puede dejar por un tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? ¿Qué pasa si se excede ese tiempo? Si se excede ese tiempo, está faltando un elemento que es muy importante para el organismo. ¿Pero y cómo se depende de cada persona? Bueno, por eso es que la persona tiene que asesorarse siempre antes de hacer una dieta. Tiene que asesorarse. O sea que está mal si uno, digo, yo no soy celíaca, pero sí sigo la dieta, por ejemplo. Sí, perfecto. Eso está, pero ¿está bien o está mal? Eso está bien y un cierto tiempo. Y cada tanto hay que hacer controles. Controles en la sangre, controles de laboratorio, a ver cómo está la situación. Porque déficit en el organismo, como sustancias que exceden en el ingreso, por ejemplo, estas dietas cetogénicas. La dieta cetogénica es muy buena para algunas situaciones. ¿Pero qué es la dieta? Porque la dieta cetogénica es una dieta cargada de carne. Ok. Las cetogénicas son cargadas de carne. Claro, entonces, ¿qué pasa? La gente consume mucha carne, cero de otros componentes, y entonces llega un momento en que consulta por problemas articulares, por dolores articulares, por compromisos renales, porque levanta mucho el ácido úrico. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por otra parte, el gluten es el gluten es un competidor de la dopamina a nivel de los receptores de dopamina a nivel cerebral. La dopamina es la sustancia, ya lo hemos hablado en otros programas, que se necesita para un estado de salud óptimo y de alegría. Alegría, felicidad. Por eso en personas depresivas uno tiene como un cambio así sustancial cuando la persona, aún estando en tratamiento, le cambia la dieta y le saca el gluten. Y entonces la persona tiene una respuesta así inmediata y es muy notorio. Porque ¿qué pasa? El gluten compite con los receptores de dopamina, tapona los receptores de dopamina, entonces la dopamina no puede llegar a nivel cerebral. O sea, que te pone bajón. Claro. Te pincha, claro, entonces te pincha. Vos dijiste por ahí que las harinas de trigo no las necesitábamos. ¿Se puede reemplazar, por ejemplo, con harina de arroz? Porque, a ver, por ahí el no consumir harina está bien, por ahí uno puede estar como más caído y por ahí para levantar lo que estabas hablando recién. Por ahí digo, bueno, no consumo harina de trigo, pero sí consumo harina de arroz. Sí, yo voy a decir, voy a nombrar los cereales que son necesarios y que no tienen gluten. Y entre ellos, uno que tiene poquito gluten, pero más que nada, se cree que tiene el gluten es por las contaminaciones cruzadas, ¿no? Que es la avena.
la famosa avena arrollada que se usa tanto y que se usa también para bajar los niveles de colesterol malo. Pero digo, ¿se puede reemplazar? Es decir, no consumo harina de trigo, ¿se puede reemplazar por harina de arroz? Hay miles de harinas, hay miles de harinas. Perfecto. Hay harinas derivadas del maíz, hay harina de arroz, puede ser harina de quinoa, harina de mijo. Entonces los cereales que no tienen gluten, que son importantísimos para la dieta cotidiana, es el arroz blanco o el arroz integral, el mijo, la quinoa, el sarraceno también, el trigo mote y la avena arrollada. Entonces, no la avena entera porque primero que no se consume y porque es muy dura. Es lo mismo que el centeno, esto se usa más para panificación, hay que procesarla, pero sí tener en cuenta que los cereales que tienen más alto contenido de gluten son trigo, cebada, centeno. Sí se puede reemplazar, inclusive ¿La avena? No, la avena poco y se puede usar. ¿Quiénes lo pueden usar? Aquellas personas, claro, aquellas personas que tienen intolerancia, pero que no son celíacos. O sea que el gran apunte de esto sería que las personas que no padecen o conviven con la celiaquía, que no tienen esta condición, excepto esas personas, todos debiéramos tener una dosis, por así decir, un porcentaje, una cantidad de gluten en nuestras dietas. Totalmente, y moderada. ¿Por qué moderada y por qué hay tanto celiaquismo en este momento? Primero porque se ha avanzado en los métodos diagnósticos, lo cual es muy importante, ¿no es cierto? Hay gente que estaba peloteada de consultorio en consultorio y buscaba con unas dispepsias impresionantes, con diarreas que no se podían controlar. Bueno, esto ha sido un avance. Pero por otro lado también hay que mencionar la manipulación genética de los cereales, que desde los años 60 se viene haciendo así intensamente en el mundo, y esta manipulación genética hace que se logre un grano con muy alto contenido de gluten, porque antes no había tanto celiaquismo. Y entonces esto es muy importante, porque por otra parte hay un médico, el doctor Otto Wolf, alemán, que él afirma que cada vez va a haber más celíacos porque a los niños, desde niños al ser humano, se le quita la posibilidad de trabajar la masticación bien, o sea que se le da todo digerido. Así que también hay que tener cuidado, los que no son celíacos, con estas dietas que dicen, o estos alimentos que dicen sin TAC. Porque también dentro de estos alimentos hay muchos componentes que son nocivos para la parte digestiva. Bien. ¿No? Tener cuidado. Veamos qué dice nuestro público a través de las redes. Bien. ¿Sí? A ver, opiniones, testimonios, preguntas. Está Ceci Longo ya escribiéndonos. Vamos a ver qué nos dice. Yo he dejado las harinas hace un año y lo hice en el momento que el médico me aconsejó, ya que tenía edemas en las piernas y no bajaba de peso previo a esto. Hice análisis completos, incluyendo el de la tiroides. Él me dijo, podía tener consecuencias el dejar las harinas, pero que era hasta que el cuerpo se acostumbre. Y así fue. Ahora me siento genial. Sin las harinas fui también a la nutricionista y ella me dijo que hoy en día las harinas no son como antes, que les ponen miles de cosas que son nocivas. Lo que acaba de decir Patricia, mira, ahora estoy en plan de dejar las carnes rojas. ¿Eso está bien o está mal? Dejar las harinas, está perfecto. Mira, hay patologías especiales que cuando uno deja la harina de trigo, realmente hay una respuesta del organismo asombrosa, ¿no? Estamos todos los médicos en trabajo de descubrimiento de esto. Estamos en una etapa de investigación que es muy interesante ver cómo responde. Porque es preferible dejar las harinas, especialmente la harina de trigo en algunas circunstancias. Por ejemplo, en la enfermedad de Hashimoto da muchísimo resultado. O sea, el organismo responde rápidamente. Inclusive yo he tenido muy buenos resultados en artritis reumatoidea, ¿no? En lupus eritematoso, que son enfermedades sistémicas. Y entre dejar las harinas y consumir una harina que está manipulada genéticamente y con componentes y con aditivos sintéticos, es preferible dejarla. Pero harinas, por eso hay que hacer una evaluación. ¿Harinas más carnes rojas estaría bien o no, Patri? Dejar las carnes rojas. Claro, dijo que ahora está en el camino de dejar las carnes rojas. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo, porque yo tengo una mirada más vegetariana, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no hay que dejar siempre teniendo en cuenta que el organismo necesita aporte de vitamina B12
y que si no se tiene la vitamina B12 que viene derivada de los animales, o sea que podemos comer algo de huevo, algo de queso, siempre y cuando cuidando que no sean estos quesos que tienen harinas y papa, ¿no es cierto?, en la elaboración. Esto está bueno, está muy bueno. Okay. Vamos con el próximo. Siguiente, Karina Morla. Sí, dice, hace 2 semanas dejé las harinas y la verdad que se nota el cambio. 2 semanas, poco tiempo, ¿no, sí, Patri? Sí. Mariela, por acá abajo, Mariela Orellano. Creo que es bueno tener comidas variables. Un día a la semana se puede comer pastas y así de a poco. Dice, lo bueno es comer saludablemente. Abrazos, chicos, son geniales. Gracias, Mariela. Un beso gigante. Mona, por acá. Hola, sí, las dejé. Bajé 3 kilos en 6 días. ¿Puede ser esto, Patri? Mira, puede ser porque esa persona que ha bajado 3 kilos en 6 días seguramente era adicta a las harinas. No sé, no la conozco, no he hablado con ella, pero seguramente es adicta a las harinas. Es impresionante. ¿Por qué cifra, la cantidad de harinas que se come por día. De hecho, esos 3 kilos en 6 días, mucho de esto que se pierde es líquido. Después hay que ver cómo se empiezan a quemar grasas. Claro, ¿Y de eso no puede haber efecto de rebote, Patricia? Baja, pero no puede haber efecto de rebote. No, realmente si uno, no sé la edad de esta persona, pero si es una persona de menos de 35 años, es muy probable que baje rápidamente en 10 días 2 kilos, 3 kilos, si deja las harinas. Bien. Después hay que ver cómo sigue. Muy bien, perfecto. Melissa Jeremías, hacer una dieta sin gluten es lo mejor, me parece, siempre y cuando el organismo lo permita. Yo muchas veces he dejado el pan y las tortas, etcétera, y es notorio el cambio, siempre y cuando uno se lo proponga. Claro. Un beso grande, Meli. Hay gente, perdón, Majo, hay gente que no hace un cambio así tan radical de decir, dejo todas las harinas, pero baja la cantidad. Por ejemplo, dice, elimino el pan y las tortitas y ya con eso siente un alivio, ¿no? Muchas veces en la dieta habitual, yo creo que más del 50% de lo que comemos diariamente son hidratos de carbono. Claro, no sobran en la alimentación. Próximo mensaje, Eliana Cortés. Realmente sí, es mejor, dice, porque no siempre es harina en sí, ya que tienen demasiados agregados sintéticos. Totalmente de acuerdo. Es lo que decía Patricia. Vamos con Paola Escudero. Buenos días. Yo tuve que dejarlas. Tengo fibromialgia y tiroiditis de Hashimoto. Las harinas me hacían muy mal y aumentaban los síntomas de ambas enfermedades. Claro que lo hice porque el médico lo indicó. Sí. Ahí está. La fibromialgia mejora muchísimo. Sí. Mejora absolutamente muchísimo, sí. Y sobre todo en estas enfermedades, la Hashimoto es una enfermedad autoinmune. Bueno, esto que les decía, para las articulaciones hay una mejora así absoluta. Perfecto. Vamos a ir a la encuesta, ¿les parece? La encuesta de el9.com. Eso indica nuestra productora y yo la sigo al pie de la letra, ¿no? Vamos a la encuesta, señores, a ver qué opinan ustedes en nuestra web, el9.com. Mirá, ahí está. Hay un sí rotundo, Ahí está. ¿Crees que es sano dejar de consumir? 51% dice que sí. Sí. 32% solo durante un tiempo y el restante, el no, el 17%. O sea que la gran mayoría opina que es sano, es saludable dejar de consumir harinas, al menos de trigo. Es lo que estábamos hablando. Pero entonces vale la advertencia que acaba de hacer recién nuestra querida amiga acá, Patricia Giner, durante un tiempo. Durante un tiempo. Y otra cosa que le quiero decir a las mamás de niños que tienen problemas de hiperquinesia y niños que tienen trastornos de autismo. O sea, son niños que no se pueden conectar bien, ¿no? En ambos casos. Sí. Es muy importante controlar las harinas en estos niños, porque tienen una mejora, pero así asombrosa. Y a modo de cierre, de conclusión, entonces, para ver si entendimos todo bien, excepto las personas celíacas, debe haber un aporte de gluten. Y las alérgicas al trigo. Vamos de nuevo, entonces, excepto las personas celíacas y alérgicas al trigo, debe haber un aporte de gluten en la dieta de todo el mundo. Totalmente. Y si lo dejan un tiempo, tiene que ser controlado médicamente. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Patricia Giner, gracias. A ustedes. Como siempre. Gracias, Patricia. Buen resto de la semana.